La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. Giovanni Ferrero, el heredero invisible que convirtió el legado de Nutella en una potencia global del gran consumo. En un mundo empresarial cada vez más dominado por las figuras públicas, los influencers corporativos y los líderes que hacen del protagonismo una estrategia de poder, Giovanni Ferrero representa una anomalía. Es el hombre más rico de Italia, dirige uno de los grupos de alimentación más poderosos del planeta y controla marcas que forman parte del imaginario colectivo global, Nutella, Kinder, Ferrero Rocher, Tic Tac, y sin embargo mantiene una presencia pública casi inexistente. Educado, reservado y meticuloso, ha sabido tomar el timón del grupo Ferrero tras la muerte de su padre Michele y su hermano Pietro, y llevarlo a una nueva era marcada por la expansión internacional, la diversificación estratégica y una modernización sin traumas. Su historia no es la de un disruptor mediático, sino la de un estratega silencioso que ha logrado multiplicar el valor del legado familiar sin alterar su esencia. Nacido en 1964 en Farigliano, en el corazón del Piamonte italiano, Giovanni Ferrero creció en una familia donde el trabajo y la discreción eran virtudes incuestionables. Su padre, Michele Ferrero, era ya entonces una figura legendaria en la industria alimentaria, un inventor de productos emblemáticos y un empresario obsesionado con la calidad, la confidencialidad y la independencia. Giovanni estudió en Bruselas y luego en Estados Unidos, donde completó su formación académica en marketing y gestión, alejándose desde joven del foco nacional y adquiriendo una visión cosmopolita que más tarde marcaría su estilo de liderazgo. A su regreso comenzó a trabajar dentro del grupo familiar, primero en la división de marketing, luego en áreas estratégicas, aprendiendo los códigos internos de una empresa que funcionaba casi como una extensión del apellido. Durante años compartió la gestión del grupo con su hermano mayor, Pietro Ferrero, considerado entonces el sucesor natural de su padre. Pietro era el ejecutivo operativo, Giovanni el pensador estratégico, más interesado en la marca, la expansión y la innovación. Pero en 2011 un trágico accidente en Sudáfrica acabó con la vida de Pietro, obligando a Giovanni a asumir en solitario el control del imperio familiar. La transición no fue fácil, pero su gestión desde entonces ha sido extraordinaria. En lugar de limitarse a custodiar el legado de su padre, Giovanni decidió profesionalizar la estructura del grupo, reforzar su presencia en mercados emergentes, competir con gigantes del consumo global y por primera vez abrirse a operaciones de adquisición de gran escala. A diferencia de su padre, que rehuyó toda forma de expansión externa, Giovanni Ferrero ha sido un ejecutor inteligente en la mesa de las fusiones y adquisiciones. En 2015, solo unos meses después del fallecimiento de Michele, el grupo adquirió Thorntons, una histórica chocolatera británica. Luego vinieron otras operaciones estratégicas de gran calado, la compra de Fannie Mae y Ferrara Candy en Estados Unidos, una incursión definitiva en el mercado norteamericano con productos complementarios al portafolio tradicional de Ferrero. El movimiento más ambicioso llegó en 2018 con la adquisición de la división de confitería de Nestlé en Estados Unidos, operación valorada en más de $2.800 millones. Fue la señal definitiva de que Giovanni Ferrero no solo pretendía defender su posición, sino conquistar nuevas categorías y territorios con una agresividad contenida pero implacable. La transformación que ha liderado va más allá de las cifras. Bajo su dirección, Ferrero ha evolucionado de ser una empresa familiar europea con fuerte presencia regional a convertirse en una multinacional con una visión integral del gran consumo. Hoy el grupo opera en más de 170 países, con más de 40.000 empleados, 37 plantas de producción y 9 centros de innovación. El portafolio se ha diversificado con marcas de snacks, galletas, helados y productos de indulgencia que van desde la tradición chocolatera hasta nuevas líneas funcionales. Sin perder nunca de vista el ADN emocional que hizo de Nutella un fenómeno cultural, Giovanni ha dotado al grupo de una lógica de gestión global, reforzando las capacidades logísticas, las inversiones en sostenibilidad y la digitalización de la experiencia del consumidor. Una de las claves de su éxito ha sido conservar el alma familiar de la empresa, incluso en medio de la expansión. Ferrero sigue siendo una compañía no cotizada, con estructura de capital cerrada y control directo por parte de Giovanni, que actúa como presidente ejecutivo y principal decisor estratégico. Ha rodeado al grupo de un equipo de altos directivos con experiencia internacional, pero mantiene el control total sobre las decisiones clave, desde los productos hasta la comunicación institucional. Rechaza las conferencias, los perfiles públicos, las entrevistas, se comunica con su equipo en círculos internos, en un estilo que prioriza el resultado sobre el reconocimiento.
En los rankings de poder empresarial, su nombre aparece con frecuencia, pero rara vez acompañado de una imagen o una declaración. Más allá del negocio, Giovanni Ferrero cultiva una vida intelectual intensa. Es autor de novelas, ensayos y textos poéticos que ha publicado con su nombre, una rareza en un mundo donde los CEOs rara vez revelan su mundo interior. Esa dimensión literaria, casi filosófica, contrasta con la imagen que suele proyectarse de los grandes industriales del sector alimentario. Pero en su caso no hay contradicción. Esa sensibilidad personal convive con una lógica empresarial rigurosa, anclada en el pensamiento estratégico y en una voluntad de permanencia que rechaza el cortoplacismo de la rentabilidad instantánea. No se ha dejado seducir por el capital riesgo, ni por la tentación de cotizar en bolsa, ni por la exposición mediática que muchas veces acompaña al éxito empresarial. Hoy, Giovanni Ferrero lidera uno de los pocos imperios globales que siguen controlados íntegramente por una familia. Bajo su dirección, el grupo ha duplicado su volumen de negocio, ha fortalecido su huella internacional y ha sabido adaptarse a las exigencias de un consumidor más consciente, sin abandonar la esencia de su propuesta: ofrecer placer accesible, confiable y emocionalmente resonante. La empresa sigue produciendo en Italia gran parte de sus productos emblemáticos, mantiene una política de responsabilidad social activa y se ha comprometido con ambiciosos objetivos de sostenibilidad. Ferrero, bajo Giovanni, no solo ha crecido, ha madurado como marca global con alma local. Giovanni Ferrero es, a su manera, el heredero perfecto. Ha sabido honrar el pasado sin quedar atrapado en él, ha convertido la prudencia en ventaja competitiva y ha demostrado que el liderazgo sin estridencias no solo es posible, sino rentable. En un ecosistema empresarial cada vez más marcado por la volatilidad, ha construido una rara combinación de expansión sostenida, identidad preservada y poder silencioso. No necesita aplausos. Su éxito, como el sabor de un buen chocolate, habla por sí solo. Iberian Press, agencia de noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press, agencia de noticias. Francesco Illy, el embajador del espresso perfecto que convirtió IGY Café en un símbolo mundial de calidad y cultura. En el universo del café, donde la tradición se mezcla con la innovación y la experiencia sensorial se convierte en marca, pocos nombres tienen un peso tan simbólico y reconocido como IGY Café. Fundada en Trieste y posicionada como sinónimo de excelencia en café espresso, la compañía ha sido durante décadas una referencia global en el segmento premium. Detrás de esta evolución está Francesco Illy, empresario, pensador y promotor incansable de una filosofía del café que va mucho más allá de lo comercial. Bajo su impulso, IGY Café ha expandido su presencia internacional, reforzado su identidad cultural y defendido una visión que combina sostenibilidad, diseño, ciencia y arte en cada taza. Su historia no es solo la de un heredero brillante, sino la de un transformador silencioso que ha elevado el café italiano a categoría de culto global. Nacido en 1957 en Trieste, Francesco Illy pertenece a la tercera generación de una familia que ha hecho del café un arte. Su abuelo, también llamado Francesco, fue un químico de origen húngaro que emigró a Italia en los años 20 y fundó IGY Café en 1933 con un enfoque profundamente técnico e innovador. Fue él quien desarrolló el primer sistema de envasado presurizado para conservar el aroma del café recién tostado, un avance que revolucionó la industria. Su hijo Ernesto Illy, químico y científico, convirtió la empresa en un laboratorio de investigación sobre el café, fundó centros de formación y defendió un enfoque casi filosófico del producto. A Francesco le tocó heredar no solo una empresa, sino un legado cargado de ciencia, arte, estética y valores. Formado en economía y con una inclinación personal hacia la creatividad y la gestión, Francesco se incorporó a IGY Café en un momento de transición, cuando el mercado del café comenzaba a cambiar y el consumo global empezaba a sofisticarse. Supo ver que el reto ya no era solo hacer un buen café, sino construir una experiencia completa alrededor del producto, desde el origen del grano hasta la forma en que se sirve, pasando por la ética de producción, el diseño del packaging, la arquitectura de los puntos de venta y la narrativa visual. Con ese enfoque impulsó una nueva etapa de expansión internacional, reforzó el posicionamiento de Illy como marca aspiracional y elevó la categoría de café espresso a niveles comparables con el vino o el arte contemporáneo. Uno de sus logros más notables fue la creación del concepto Università del Café, un centro global de formación para baristas, productores y amantes del café, con sedes en decenas de países. Allí no solo se enseñan técnicas, sino que se promueve una visión integral del café como producto agrícola, objeto de diseño y símbolo de civilización.
Francesco Illy también impulsó la colaboración con artistas de renombre para el diseño de tazas y accesorios, convirtiendo cada objeto de Illy Café en una pieza coleccionable. La empresa ha trabajado con nombres como James Rosenquist, Ennist Kapor o Michelangelo Pistoletto, integrando el lenguaje del arte contemporáneo en la vida cotidiana del consumidor. A nivel empresarial, su mandato ha estado marcado por una apuesta decidida por la sostenibilidad. En una industria donde las cadenas de suministro suelen estar dominadas por intermediarios y condiciones desiguales, Francesco ha defendido una relación directa con los productores, un precio justo por el grano y una mejora continua de las prácticas agrícolas. Ha promovido programas de sostenibilidad ambiental, certificaciones éticas y una lógica de transparencia que distingue a Illy Café en un sector donde el greenwashing es frecuente. Esta visión se consolidó en 2019 cuando la empresa obtuvo la certificación B Corp, convirtiéndose en una de las pocas marcas globales de café con este reconocimiento. Además de su labor ejecutiva, Francesco Illy ha cultivado una intensa vida intelectual. Ha escrito libros sobre creatividad, desarrollo humano y economía ética, y participa activamente en foros internacionales sobre sostenibilidad, innovación y cultura del café. Su visión se aleja del perfil clásico del CEO, prefiere hablar de belleza, equilibrio y armonía antes que de cuotas de mercado, y defiende que una empresa debe ser un organismo vivo con alma y propósito. Esta postura, a contracorriente del pragmatismo financiero, ha contribuido a que Illy Café mantenga una identidad coherente incluso en un entorno competitivo y cambiante. A lo largo de los años, el grupo ha resistido las presiones para ser adquirido por grandes conglomerados del sector, manteniendo su independencia y su estructura familiar. Bajo la presidencia ejecutiva de Andrea Illy, primo de Francesco, y con él desempeñando un papel activo en la expansión cultural y conceptual de la marca, Illy Café ha consolidado su posición como líder en el segmento de café de alta gama. Presente en más de 140 países, con miles de cafeterías de marca y una reputación que trasciende fronteras, la compañía es hoy un caso único de cómo un producto tradicional puede convertirse en símbolo de modernidad, sin perder su alma ni ceder a las modas. Francesco Illy ha demostrado que se puede hacer empresa desde la sensibilidad, el respeto y la creatividad. Su enfoque, que combina lo industrial con lo poético, lo técnico con lo estético, ha sido clave para que Illy Café no solo sobreviva, sino que crezca como referencia de calidad, ética y belleza. En un mercado saturado de ofertas inmediatas y estandarizadas, su insistencia en lo artesanal, lo duradero y lo auténtico ha marcado la diferencia. No se trata solo de café. Se trata de una forma de mirar el mundo, de construir relaciones y de ofrecer, en cada taza, una experiencia coherente con una filosofía de vida. Y en esa coherencia, Francesco Illy ha encontrado no solo su camino empresarial, sino su propósito. Iberian Press Agencia de Noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. Francesco Caio, el tecnócrata estratégico que digitalizó Poste Italiane y relanzó la industria aeroespacial italiana. En la historia reciente del capitalismo italiano, marcada por la búsqueda de modernización estructural, eficiencia y adaptación tecnológica, pocos perfiles han sido tan transversales y transformadores como el de Francesco Caio. Ingeniero de formación con una trayectoria que conecta el mundo de la consultoría estratégica, la tecnología y la alta dirección industrial, Caio ha demostrado una capacidad singular para liderar procesos complejos de reconversión en sectores clave del país. Desde su paso por Olivetti hasta su liderazgo al frente de Poste Italiane y, más tarde, en la empresa aeroespacial Avio, su sello ha sido siempre el mismo: innovación práctica, cultura de ejecución y visión a largo plazo. Su figura representa una rara mezcla de tecnocracia, pensamiento estratégico y sensibilidad pública que lo ha convertido en uno de los gestores más respetados y menos estridentes de las últimas décadas. Nacido en Nápoles en 1957, Francesco Caio estudió ingeniería electrónica en el Politécnico de Milán y completó su formación con un MBA en la London Business School, perfilándose desde temprano como un ejecutivo con ambición internacional. Su carrera comenzó en McKinsey & Company, donde adquirió una sólida base metodológica en estrategia corporativa, para luego desempeñar funciones directivas en empresas como Omnitel, hoy Vodafone Italia, Cable y Wireless y Lehman Brothers, donde profundizó en el cruce entre telecomunicaciones, infraestructura digital y servicios financieros. Esta experiencia multidisciplinar le permitió moverse con naturalidad entre sectores regulados, mercados dinámicos y sistemas públicos en transformación. Uno de los momentos clave de su trayectoria llegó en la década de los 90, cuando fue nombrado consejero delegado de Omnitel.
En un entorno dominado por Telecom Italia, Caio lideró el lanzamiento de una alternativa móvil competitiva y tecnológicamente avanzada, lo que marcó un antes y un después en la liberalización del mercado de telecomunicaciones en Italia. Fue allí donde se forjó su reputación como gestor innovador, capaz de combinar visión tecnológica con disciplina operativa. Posteriormente asumió cargos de relevancia en empresas globales, desde Londres hasta Nueva York, siempre centrado en el desarrollo digital y las infraestructuras críticas. En 2014 fue nombrado CEO de Poste Italiane, la histórica empresa pública de correos, logística y servicios financieros. En ese momento, la compañía enfrentaba una encrucijada: debía adaptarse a la era digital sin perder su dimensión territorial y social, en un país donde aún millones de ciudadanos dependían de sus servicios. Caio abordó el reto como una transformación sistémica. Rediseñó procesos internos, impulsó inversiones tecnológicas y redefinió la estrategia comercial para convertir a Poste en un actor relevante del ecosistema digital italiano. Bajo su mandato, la compañía se preparó para salir a bolsa, lo cual logró en 2015 con una de las OPV más relevantes de Europa ese año, y multiplicó su eficiencia sin renunciar a su vocación de servicio público. Apostó por la innovación fintech, la integración multicanal y la sostenibilidad como pilares del nuevo modelo. En poco tiempo, Poste pasó de ser vista como un gigante burocrático a una empresa de referencia en transformación digital en el sector postal europeo. En paralelo, el gobierno italiano le confió misiones estratégicas, como la elaboración del Piano Caio para la banda ultraancha nacional, un plan destinado a reducir la brecha digital y garantizar acceso igualitario a la conectividad. Su capacidad para articular políticas públicas con lógica empresarial lo convirtió en una figura de consulta frecuente para cuestiones relacionadas con digitalización, infraestructura y competitividad. A diferencia de otros ejecutivos, Caio nunca ha cultivado una imagen pública excesiva. Su liderazgo se ha basado en el rigor técnico, el trabajo en equipo y una capacidad de síntesis poco común. En 2021, Francesco Caio asumió la dirección general de Avio, la empresa italiana especializada en propulsión espacial y tecnologías aeroespaciales, proveedor clave para la Agencia Espacial Europea. En un momento en el que la industria espacial vive un nuevo auge global, marcado por la competencia entre gigantes privados y nuevas misiones institucionales, Caio afrontó el reto de posicionar a Avio como un actor competitivo con fuerte base tecnológica y capacidad de innovación. Bajo su liderazgo, la compañía reforzó su enfoque en sostenibilidad, materiales avanzados y colaboración internacional. Con proyectos como el lanzador Vega C y nuevas iniciativas en propulsión ecológica, Avio no solo mantuvo su relevancia, sino que amplió su radio de acción en un mercado cada vez más estratégico y geopolíticamente sensible. Más allá de los cargos ejecutivos, Francesco Caio ha sido miembro de consejos de administración de grandes grupos como BNL, Equita, Alitalia o Saipem, y ha participado activamente en debates sobre el futuro de la industria, la regulación digital y la transformación de los servicios públicos. Su visión se articula siempre desde una premisa: el progreso tecnológico solo tiene sentido si se traduce en valor tangible para el ciudadano, la empresa y el país. No cree en la innovación vacía ni en los eslóganes corporativos. Su gestión combina una fe pragmática en los datos, una aversión a la improvisación y una defensa del mérito como motor de las organizaciones. Hoy, Francesco Caio representa una rara síntesis entre el perfil de alto ejecutivo y el servidor público moderno. Su nombre no aparece con frecuencia en titulares ruidosos, pero sí en las mesas donde se toman decisiones de impacto sistémico. Su recorrido del sector móvil al postal, del mundo financiero al aeroespacial, es testimonio de una carrera construida sobre la base de la credibilidad técnica, la resiliencia estratégica y la capacidad de operar en contextos complejos sin perder el foco. En una Italia que aspira a jugar un papel relevante en la economía digital y la nueva era industrial europea, figuras como Caio se revelan no como gestores de transición, sino como ingenieros del cambio. Iberian Press Agencia de Noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. Emma Marcegaglia, la dama de hierro que llevó la industria italiana a Bruselas sin perder sus raíces familiares. Emma Marcegaglia es una figura atípica dentro del ecosistema empresarial italiano. Empresaria del acero, heredera de una dinastía industrial del norte de Italia, pero también una líder con vocación política, voz firme en las instituciones europeas y protagonista de una nueva generación de ejecutivos que ha sabido conciliar la gestión familiar con la gobernanza global.
A lo largo de su carrera ha encarnado la transición de una Italia industrial tradicional hacia un modelo más abierto, competitivo y con voz propia en el escenario internacional. Su historia es la de una ejecutiva que se ha movido con igual soltura en los consejos de administración, en los despachos ministeriales y en los foros de Bruselas, llevando siempre consigo una visión pragmática, reformista y profundamente comprometida con el futuro del tejido empresarial italiano. Nacida en Mantua en 1965, Emma creció en el entorno de la empresa familiar fundada por su padre, Steno Marcegaglia, en los años 50. Marcegaglia S.p.A., hoy uno de los mayores grupos siderúrgicos privados de Europa, se consolidó como un actor clave en la transformación del acero en productos semiacabados, tubos y soluciones para la construcción y la automoción. Desde muy joven, Emma mostró un interés por la economía y los negocios, que canalizó a través de una formación sólida. Se graduó en Economía y Comercio por la Universidad Bocconi de Milán y completó su formación en Harvard. Este binomio entre la cultura de empresa familiar y la exposición internacional fue clave para el estilo que la definiría años después, decidida, técnica, sin temor a los desafíos estructurales. A su regreso a Italia, se incorporó a la empresa familiar, donde pronto asumió responsabilidades ejecutivas. Pero su verdadero salto al escenario público llegó en 2004, cuando fue elegida presidenta de los Jóvenes Empresarios de Confindustria, la mayor patronal industrial de Italia. Allí empezó a construir un perfil que desbordaba los márgenes de su sector. Con un discurso enfocado en la meritocracia, la apertura al mercado y la modernización del país, ganó visibilidad como voz renovadora dentro de un entorno muchas veces acusado de corporativismo. En 2008 se convirtió en la primera mujer en presidir Confindustria en sus más de 100 años de historia, en un momento especialmente complejo marcado por la gran recesión financiera. Durante su mandato en Confindustria, 2008 a 2012, Marcegaglia mostró un liderazgo firme y nada complaciente. Criticó abiertamente la lentitud de las reformas estructurales, defendió la necesidad de reducir la carga fiscal sobre las empresas y promovió una agenda de competitividad que combinaba la defensa del tejido industrial con una presión constante hacia la clase política. No dudó en enfrentarse tanto a gobiernos de derecha como de izquierda cuando sintió que no se estaban abordando los problemas de fondo: burocracia asfixiante, rigidez laboral, falta de inversión en infraestructuras y educación. Su presidencia marcó un cambio de tono en la organización, que pasó de ser una voz institucional a convertirse en un actor activo en el debate público. Su capacidad para dialogar con sindicatos, medios y administraciones le dio un perfil transversal, no siempre cómodo, pero ampliamente respetado. Al finalizar su etapa en Confindustria, Emma Marcegaglia no volvió exclusivamente al negocio familiar, sino que amplió aún más su radio de acción institucional. En 2014 fue nombrada presidenta de Business Europe, la Confederación de Asociaciones Empresariales Europeas, convirtiéndose en la primera italiana en ocupar ese cargo. Desde esa plataforma, reforzó su papel como interlocutora clave entre el mundo productivo y las instituciones de la Unión Europea. Defendió una política industrial europea más activa, medidas comunes para combatir el dumping y una política energética más coherente con los objetivos de descarbonización sin asfixiar la competitividad del continente. Su capacidad de influencia creció en Bruselas, donde fue percibida como una ejecutiva con visión estratégica, argumentación sólida y una notable habilidad diplomática. En paralelo, siguió vinculada al Grupo Marcegaglia, del cual ha sido consejera delegada junto a su hermano Antonio. Bajo su liderazgo, la empresa ha reforzado su internacionalización, diversificando su presencia en más de 60 países, y ha acometido un ambicioso plan de modernización industrial con foco en innovación, sostenibilidad y eficiencia energética. Con más de 6.000 empleados y una facturación superior a los 7.000 millones de euros, Marcegaglia sigue siendo un ejemplo de cómo una empresa familiar puede evolucionar hacia estándares globales sin perder su identidad. En los últimos años ha impulsado además la transición verde del grupo, apostando por aceros reciclables, reducción de emisiones y proyectos de economía circular que alinean la actividad con las exigencias del Pacto Verde Europeo. Emma Marcegaglia ha roto muchos techos de cristal sin alardear de ello. En un país donde la presencia femenina en la alta dirección sigue siendo limitada, su figura representa un modelo de liderazgo sobrio, basado en la competencia técnica y la coherencia personal. Nunca ha hecho de su género una bandera, pero ha demostrado con hechos que las mujeres pueden liderar con eficacia sectores tan duros y tradicionalmente masculinos como el acero o la construcción. Su estilo es directo, sin adornos, con un discurso basado en datos y resultados. Esa autenticidad le ha valido el respeto tanto de sus pares como de sus críticos.
A lo largo de su carrera, también ha desempeñado un papel clave en consejos de administración de grandes empresas y entidades culturales. Ha formado parte de los órganos de gobierno de ENI, la petrolera estatal italiana, del Politécnico de Milán y de varias fundaciones vinculadas a la innovación y la sostenibilidad. Su implicación va más allá del negocio, defiende una idea de empresa como actor social, que debe generar riqueza pero también asumir responsabilidades con el entorno, la comunidad y las futuras generaciones. En un contexto donde muchas voces piden un nuevo contrato entre capitalismo y sociedad, Emma Marcegaglia representa esa corriente que cree en el equilibrio entre rentabilidad y propósito, entre libertad económica y cohesión social. Hoy, con décadas de experiencia a sus espaldas, Emma Marcegaglia sigue siendo una figura clave en el entramado empresarial europeo. Combina la mirada industrial de quien conoce la fábrica desde dentro con la perspectiva estratégica de quien ha negociado en las más altas esferas de la política económica internacional. Su trayectoria es el reflejo de una Italia empresarial que no teme al cambio, que apuesta por la competitividad global y que entiende que el crecimiento no se hereda, se construye cada día, con rigor, apertura y visión. En tiempos de incertidumbre su voz sigue siendo un ancla de claridad y una muestra de que liderar también es saber escuchar, adaptarse y construir puentes duraderos entre tradición y futuro. Iberian Press Agencia de Noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. Silvio Scaglia, el outsider de la innovación que revolucionó las telecomunicaciones italianas con Fastweb. En un país donde las grandes transformaciones tecnológicas han sido a menudo rehenes de la burocracia, la concentración del poder y los intereses políticos, la figura de Silvio Scaglia destaca como la de un auténtico disruptor. Ingeniero de formación, visionario por instinto y empresario por convicción, Scaglia fue el fundador de Fastweb, el primer operador en Italia, y uno de los primeros en Europa, en apostar por una infraestructura de fibra óptica integral, mucho antes de que el término conectividad de alta velocidad se convirtiera en una prioridad de Estado. Su historia no es solo la de un emprendedor que supo leer el futuro, sino la de un outsider que desafió a los gigantes de las telecomunicaciones con una idea clara, una ejecución impecable y una voluntad inquebrantable de romper moldes en un entorno dominado por estructuras rígidas y actores históricos. Nacido en Lucerna, Suiza, en 1958 y formado como ingeniero electrónico en el Politécnico de Turín, Silvio Scaglia inició su carrera profesional en el mundo de la consultoría estratégica, trabajando en Andersen Consulting y más tarde en McKinsey. A principios de los años 90 se integró en Omnitel, hoy Vodafone Italia, donde participó activamente en el desarrollo del mercado móvil italiano. Más tarde, su paso por el grupo Fininvest y su papel como CEO de la compañía de satélites Stream, embrión de la actual Sky Italia, consolidaron su perfil como ejecutivo de alto nivel, con una visión nítida sobre la convergencia tecnológica entre telecomunicaciones, contenidos y servicios digitales. Sin embargo, fue en 1999 cuando decidió abandonar la seguridad del mundo corporativo para fundar su propia empresa, Fastweb. Con Fastweb, Scaglia se propuso algo que parecía utópico: construir desde cero una red nacional de telecomunicaciones basada exclusivamente en fibra óptica hasta el hogar, FTTH, eliminando la dependencia del cobre y ofreciendo servicios de Internet, voz y televisión digital en un solo paquete. En una Italia aún dominada por el monopolio técnico de Telecom Italia y rezagada en infraestructura digital, su propuesta fue una auténtica revolución. Apostó por Milán como ciudad piloto y en muy pocos años, logró convertir a Fastweb en sinónimo de innovación tecnológica, calidad de servicio y velocidad de conexión. Era, literalmente, una empresa adelantada a su tiempo. El modelo de negocio de Fastweb combinaba una estructura de costos ajustada, una red de alta eficiencia y una oferta comercial que ponía al cliente en el centro. Fue pionera en ofrecer servicios convergentes y en adoptar tecnologías IP en todos sus procesos, desde la gestión del tráfico hasta la provisión de contenido. La visión de Scaglia era clara: no hay futuro sin infraestructura digital, y esta debe ser rápida, estable y controlada directamente por quien la ofrece. Gracias a esta filosofía, Fastweb creció rápidamente, atrayendo no solo a usuarios particulares, sino también a empresas, instituciones públicas y grandes corporaciones. En 2000, la empresa fue listada en la Bolsa de Milán, y en 2007 fue adquirida por el grupo suizo Swisscom en una operación valorada en más de 3.000 millones de euros. Tras el éxito de Fastweb, Scaglia no se detuvo. Siguió explorando nuevas fronteras empresariales,
convencido de que la disrupción tecnológica podía aplicarse también a sectores como los medios, el entretenimiento, el comercio electrónico o la educación. En 2007 fundó Bubblegum, una plataforma de video streaming online concebida como alternativa europea a YouTube y Netflix, aunque el proyecto no alcanzó el impacto deseado. También participó en iniciativas relacionadas con el e-learning y el consumo de contenidos digitales en movilidad. Su enfoque era siempre el mismo: anticiparse, apostar fuerte y crear estructuras independientes que no dependieran de los lobbies tradicionales ni de la financiación pública. Sin embargo, su trayectoria empresarial también estuvo marcada por la controversia. En 2010 fue implicado en el caso Fastweb Telecom Sparkle, una investigación judicial por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales, en la que pasó varios meses en arresto domiciliario y luego en prisión preventiva. A pesar del escándalo mediático y del daño reputacional que esto supuso, Scalia fue completamente absuelto en 2013, cuando el tribunal concluyó que no existía prueba alguna de su implicación ni responsabilidad en los hechos. La experiencia, no obstante, lo alejó temporalmente del primer plano empresarial italiano, aunque no apagó su espíritu emprendedor. En los años siguientes, Scalia se trasladó a Estados Unidos, donde invirtió en empresas tecnológicas y del sector de la moda, adquiriendo participaciones en el grupo La Perla, al que intentó relanzar como marca global de lujo con identidad digital, y en la plataforma y comunidad de talentos Elite World Group, que convirtió en un negocio centrado en el empoderamiento femenino y el contenido audiovisual. Su visión siempre giraba en torno al control de los activos tecnológicos y a la eliminación de intermediarios, una constante en todas sus apuestas desde Fastweb hasta el último emprendimiento en medios digitales personalizados. La historia de Silvio Scaglia es la de un innovador incómodo, un empresario difícil de encasillar, que ha transitado entre el éxito rotundo y la polémica con la misma intensidad. Su impacto en el ecosistema tecnológico italiano es indiscutible. Fue el primero en demostrar que era posible construir una infraestructura digital independiente y competitiva desde una hoja en blanco, y que hacerlo exigía coraje, visión y una capacidad extraordinaria para ejecutar lo improbable. En un país donde la innovación suele estar más asociada al discurso que a la práctica, Scaglia ha sido, sin duda, un caso singular, un ingeniero que pensó como empresario, un empresario que actuó como revolucionario y un revolucionario que dejó una huella estructural en la forma en que Italia se conecta con el mundo. Iberian Press Agencia de Noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. Pietro Salini, el estratega de la ingeniería que transformó una empresa familiar en un coloso global de infraestructuras. En un sector tradicionalmente dominado por grandes grupos estatales o consorcios multinacionales de origen anglosajón, Pietro Salini ha logrado posicionar a una empresa italiana como referente absoluto en el mundo de la ingeniería civil y las grandes obras públicas. Al frente de Webuild, antes conocida como Salini Impregilo, este empresario romano ha llevado a cabo una de las transformaciones corporativas más audaces del panorama europeo reciente. Partiendo de una firma familiar con raíces en el siglo pasado, ha construido un conglomerado con presencia en los 5 continentes, especializado en obras que redefinen territorios y conectan civilizaciones. La historia de Pietro Salini es la de un líder tenaz, con una visión expansiva, obsesionado por la excelencia técnica y convencido de que la infraestructura es mucho más que cemento, es progreso, cohesión y legado. Nacido en Roma en 1958, Pietro es hijo de Francesco Salini, fundador del grupo constructor Salini Costruttori. Desde joven estuvo vinculado a los entresijos del negocio familiar, que centraba su actividad en obras públicas en Italia y algunos países del norte de África. Pietro estudió economía en la Universidad La Sapienza de Roma y pronto asumió responsabilidades directivas en la empresa, impulsando una cultura de gestión basada en la eficiencia financiera, la internacionalización y el crecimiento por adquisiciones. A diferencia de muchos herederos del mundo empresarial italiano, no se limitó a administrar el legado recibido, lo rediseñó con ambición y lo proyectó hacia un escenario global. A partir de los años 90, el apellido Salini comenzó a resonar en mercados emergentes donde la competencia era dura, pero también donde el margen de maniobra para empresas con agilidad y know-how técnico era amplio. El punto de inflexión llegó en 2011, cuando Pietro Salini protagonizó la operación de adquisición de Impregilo, entonces la mayor constructora de Italia, con una larga trayectoria ligada a grandes proyectos como el Metro de El Cairo, el Canal de Panamá o presas hidroeléctricas en América Latina. Tras una batalla societaria que incluyó alianzas estratégicas,
operaciones de compra de acciones y enfrentamientos con grupos rivales, Salini logró tomar el control de Impregilo y fusionarla con su grupo, dando lugar en 2014 al nacimiento de Salini Impregilo. La operación fue más que una fusión, fue la creación de un nuevo actor industrial con la ambición explícita de competir en la liga global de los grandes contratos de infraestructuras, al nivel de gigantes como ACS, Vinci o Bechtel. Desde entonces, Pietro Salini ha liderado una etapa de crecimiento ininterrumpido, centrada en la especialización en obras complejas, grandes presas, túneles ferroviarios, metros urbanos, autopistas en condiciones extremas y proyectos de ingeniería hidráulica. La compañía ha estado detrás de obras como el túnel ferroviario Brennero entre Italia y Austria, uno de los más largos del mundo, la línea de alta velocidad Riyadh-Dammam en Arabia Saudí, o el Gran Paris Express, el proyecto de metro automatizado más ambicioso de Europa. En cada uno de estos contratos, Webuild ha demostrado una capacidad singular para gestionar entornos técnicos exigentes, multiplicidad de actores y calendarios inflexibles. Salini ha sabido construir una estructura corporativa robusta, con un enfoque de ingeniería de precisión y una red de filiales adaptada a los diferentes contextos locales. En paralelo, el grupo ha reforzado su compromiso con la sostenibilidad, apostando por soluciones de infraestructura resilience al cambio climático, sistemas de movilidad verde y aprovechamiento hídrico. Salini ha repetido en numerosos foros que el futuro de la ingeniería no está solo en construir más, sino en construir mejor, con menos impacto ambiental, con mayor durabilidad y con un enfoque centrado en la utilidad social de cada proyecto. Este posicionamiento le ha permitido acceder a licitaciones estratégicas impulsadas por fondos multilaterales, planes de recuperación pospandemia y nuevas agendas de infraestructura impulsadas por organismos internacionales. En 2020, en plena pandemia, Pietro Salini dio otro paso clave en la transformación de la empresa al renombrarla como Webuild. El cambio de nombre fue más que simbólico, reflejaba la voluntad de desvincular el grupo de su identidad estrictamente italiana y presentarlo como una plataforma global de soluciones de infraestructura. Bajo el nuevo nombre, la empresa reforzó su presencia en Norteamérica, donde se adjudicó contratos clave como el Metro de Toronto o el Hudson Tunnel Project en Nueva York. La decisión fue arriesgada, pero coherente con una visión que siempre ha priorizado la escala internacional como palanca de crecimiento y resiliencia. En pocos años, Webuild pasó de ser una firma respetada en mercados de nicho a convertirse en el sexto grupo de infraestructuras más grande de Europa por volumen de cartera y uno de los más activos del planeta. Pero más allá de las cifras, que incluyen más de 80.000 empleados, presencia en más de 50 países y una cartera de pedidos superior a los 50.000 millones de euros, el sello de Pietro Salini está en la capacidad de pensar en términos de legado. Él mismo ha declarado que las obras que construyen no son solo activos físicos, sino símbolos de avance colectivo, de integración territorial y de proyección futura. Con esa convicción ha impulsado también programas internos de formación, digitalización de procesos, desarrollo de talento joven e inclusión de mujeres en puestos técnicos, buscando cambiar no solo el que se construye, sino el cómo y con quién. En un país como Italia, donde muchas grandes empresas industriales han sido vendidas o desmanteladas, Salini representa una excepción. Ha mantenido el control italiano del grupo, ha resistido a fondos de inversión especulativos y ha apostado por un capitalismo familiar que combina ambición, profesionalismo y compromiso con el país. Su relación con las instituciones ha sido pragmática pero constante, y ha defendido públicamente que la colaboración público-privada es clave para afrontar los retos de la transición ecológica y digital. Ha sabido además gestionar su figura sin protagonismo excesivo, dejando que la obra hable por sí sola y consolidando una reputación de ejecutivo técnico, directo y con visión. La historia de Pietro Salini es la de un empresario que ha sabido leer el signo de los tiempos, que ha unido tradición y escala global, y que ha posicionado a Webuild como uno de los pocos grupos europeos capaces de competir en igualdad de condiciones con los grandes titanes del sector. Con su liderazgo, Italia no solo ha recuperado un lugar en el mapa de las grandes infraestructuras, sino que ha mostrado al mundo que el ingenio, la persistencia y la pasión por la excelencia aún pueden construir puentes reales y simbólicos entre generaciones, territorios y continentes. Iberian Press, agencia de noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press, agencia de noticias. Oscar Farinetti, el comerciante visionario que convirtió la cocina italiana en una experiencia global con Eataly. En un mundo dominado por el consumo acelerado y las grandes cadenas multinacionales,
Oscar Farinetti se atrevió a apostar por algo radicalmente distinto: celebrar la cultura alimentaria italiana no como un producto, sino como una experiencia sensorial, educativa y emocional. Fundador de Eataly, el innovador concepto de megamercado gastronómico nacido en Turín en 2007, Farinetti ha sido el artífice de una revolución comercial que ha llevado el estilo de vida mediterráneo a las capitales más cosmopolitas del planeta. Su enfoque combina la pasión por la cocina, el respeto por la tierra, el talento empresarial y una narrativa cargada de identidad. Pero su historia va mucho más allá del éxito de un formato. Es la historia de un emprendedor que entendió antes que nadie que vender comida también podía ser una forma de hacer cultura. Nacido en Alba en 1954, en pleno corazón del Piamonte, Oscar Farinetti creció en una familia ligada al comercio. Su padre, Paolo Farinetti, fue un partisano durante la Resistencia y luego un pequeño empresario del sector electrodoméstico. Desde joven, Oscar mostró una mezcla poco común de inquietud intelectual y ambición comercial. Estudió en la Universidad de Turín pero abandonó la carrera antes de graduarse, prefiriendo aprender en el terreno, observando a los clientes, leyendo la evolución de los hábitos de consumo y entendiendo la economía desde el mostrador. En los años 80 se hizo cargo de Unieuro, la cadena de electrónica fundada por su familia, y la transformó en uno de los referentes del sector en Italia. En 2003 vendió su participación al grupo Dixons para iniciar un camino completamente nuevo, unir sus raíces, su amor por la comida y su instinto empresarial en un proyecto inédito. El germen de Eataly nació de una frustración: la constatación de que la comida italiana, admirada en todo el mundo, solía presentarse en el extranjero de forma fragmentada, banalizada o desconectada de su historia. Farinetti vio una oportunidad donde otros veían un riesgo. Su idea era tan simple como ambiciosa: crear un gran espacio que reuniera bajo un mismo techo productos regionales, restaurantes, puestos de comida rápida de calidad, zonas de aprendizaje y rincones culturales, todo ello bajo la premisa de celebrar lo bueno, limpio y justo, los tres principios fundamentales del movimiento Slow Food, con el que mantiene una profunda sintonía. El primer Eataly abrió en un antiguo espacio industrial reformado de Turín y fue un éxito inmediato, tanto por la calidad de la oferta como por la novedad del formato. A diferencia de los supermercados tradicionales, Eataly no compite por precio, sino por autenticidad. Cada producto tiene una historia, cada vendedor es un embajador, cada plato que se sirve está conectado con un territorio y una tradición. Farinetti construyó así un ecosistema que combina compra, degustación y educación. En sus espacios hay libros, charlas, clases de cocina, catas y debates sobre sostenibilidad, biodiversidad o nutrición. La idea de comer sabiendo lo que comes se convirtió en un lema, y el modelo se replicó en Milán, Roma, Bolonia, Florencia y pronto en ciudades internacionales como Nueva York, Tokio, Sao Paulo, Seúl y Múnich. En 2017 inauguró Eataly World en las afueras de Bolonia, un parque temático dedicado a la agroalimentación, que reunió en 100.000 metros cuadrados productores, artesanos, animales, laboratorios y restaurantes para mostrar al mundo el campo italiano como patrimonio vivo. Pero más allá de su impacto económico, Farinetti ha sabido construir una narrativa. Es un gran comunicador, autor de libros sobre negocios y pensamiento positivo, y orador habitual en foros empresariales, académicos y políticos. Su discurso combina datos, emoción y humor, y gira en torno a una convicción firme: que Italia tiene en su cocina y en su cadena agroalimentaria una ventaja competitiva no replicable. Y que esa ventaja puede ser un motor de desarrollo económico, cohesión territorial y proyección internacional. Bajo su liderazgo, Eataly se ha convertido en una marca de país, una vitrina de excelencia y un puente entre el saber ancestral y las exigencias del consumidor contemporáneo. Farinetti no ha estado exento de críticas. Algunos lo acusan de elitizar el acceso a productos populares, de convertir el Made in Italy en espectáculo o de aplicar una estrategia comercial envuelta en retórica idealista. Pero incluso sus detractores reconocen que su impacto ha sido transformador. En un sector caracterizado por márgenes bajos y competencia feroz, él ha logrado diferenciarse sin perder coherencia. Su empresa ha crecido sin recurrir a capital externo agresivo y ha mantenido una fuerte conexión con productores locales, cooperativas agrícolas, pequeñas bodegas y artesanos que difícilmente encontrarían escaparate en la gran distribución. En 2016, Oscar Farinetti comenzó un proceso de transición generacional, cediendo progresivamente la gestión operativa a su hijo Nicola Farinetti y enfocándose en proyectos culturales, educativos y editoriales. Pero sigue siendo el alma del grupo, la voz que da sentido a cada nueva apertura,
el embajador del sueño que comenzó con una tienda en Alba y que hoy representa una de las expresiones más sofisticadas del capitalismo italiano con identidad. Su historia es la prueba de que se puede hacer empresa sin perder el alma, que la rentabilidad no está reñida con el compromiso y que, incluso en un mundo acelerado, aún hay espacio para vender tiempo, tradición y sabor como experiencias de futuro. En la era de la comida ultraprocesada y del delivery sin rostro, Farinetti ha recordado al mundo que comer bien es también una forma de pensar, de resistir y de vivir mejor. Iberian Press Agencia de Noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. Michele Ferrero, el genio reservado que conquistó el mundo con Nutella y construyó un imperio familiar sin romper jamás su receta secreta. En una Italia que ha dado al mundo algunas de las marcas más reconocidas del sector alimentario, la figura de Michele Ferrero sobresale por su excepcional capacidad para unir innovación, intuición de mercado y discreción empresarial en dosis exactas. Fue el arquitecto de uno de los imperios industriales más sólidos de Europa, creador de productos icónicos como Nutella, Kinder, Ferrero Rocher o Tic Tac, y responsable de transformar una pequeña pastelería de provincia en una multinacional presente en más de 170 países. Su historia, lejos del glamour de las grandes fortunas visibles, es la de un empresario casi invisible que nunca concedió entrevistas, que evitó la bolsa, que confió en su familia como núcleo de poder y que, desde la sombra, reescribió las reglas del negocio global de los dulces con una fórmula tan sencilla como poderosa: calidad, constancia y fidelidad a una visión original. Nacido en 1925 en Dogliani, en la región de Piamonte, Michele Ferrero creció en el seno de una familia modesta dedicada al comercio de confitería. Su padre Pietro Ferrero fundó en Alba una pequeña pastelería que durante la Segunda Guerra Mundial desarrolló una crema de avellanas destinada a ser una alternativa económica al costoso chocolate. Aquella pasta, que con el tiempo se convertiría en Nutella, fue el germen de un negocio que mezclaba tradición local con una enorme capacidad de adaptación a las condiciones del mercado. Michele heredó no solo el negocio, sino también una vocación inusual para la ingeniería alimentaria, la creatividad aplicada y la obsesión por el control de cada detalle del producto. Tras la muerte de su padre en 1949, y después de una breve gestión de su madre y su tío, Michele tomó el control absoluto de la empresa. A diferencia de muchos empresarios italianos de su tiempo, Ferrero no aspiraba a construir una marca con fines decorativos ni a expandirse rápidamente por razones de imagen. Su modelo era lento pero implacable: entender los hábitos de consumo, crear productos que se integraran en la vida cotidiana de millones de personas y proteger con rigor obsesivo el proceso de fabricación, los ingredientes, las campañas de marketing y la propiedad familiar. La creación de Nutella en 1964 marcó el inicio de una era. Ferrero no solo inventó un producto nuevo, inventó un ritual doméstico, una experiencia emocional compartida por generaciones. Bajo su mando, la empresa se expandió a un ritmo constante pero sin perder el control. En lugar de grandes adquisiciones, Michele Ferrero prefirió el crecimiento orgánico, el dominio logístico y la internacionalización cautelosa. En los años 70 y 80 nacieron marcas como Kinder, pensada para los niños, pero con un enfoque nutricional claro, Moncherie, Tic Tac y, más tarde, Ferrero Rocher, que redefinió el regalo de chocolate como un acto de lujo asequible. Cada nuevo producto respondía a una lógica industrial rigurosa y a una comprensión casi antropológica del consumidor. Michele Ferrero supervisaba personalmente el desarrollo de cada fórmula, imponía pruebas sensoriales exhaustivas y prohibía cualquier campaña que no respetara los valores de familiaridad, cercanía y placer sencillo que defendía como esencia de la marca. Una de sus grandes obsesiones fue mantener la empresa al margen de los mercados financieros. Ferrero nunca cotizó en bolsa, nunca cedió el control a fondos externos y jamás renunció al carácter estrictamente privado del grupo. Esta decisión le permitió proteger la independencia estratégica de la compañía, reinvertir constantemente los beneficios y mantener una cultura corporativa basada en la lealtad, la estabilidad y la visión a largo plazo. En los años 90, Michele trasladó a sus hijos, Giovanni y Pietro, responsabilidades ejecutivas dentro del grupo, iniciando un proceso de sucesión cuidadosamente planificado. Fue también entonces cuando consolidó la estructura internacional de la compañía, con centros de producción y distribución en Europa, América y Asia, siempre con una fuerte identidad italiana en el corazón del proyecto. Michele Ferrero fue un empresario profundamente religioso, discreto y austero.
Evitó el protagonismo mediático, rechazó premios y títulos públicos, y se refugió siempre en Alba, donde dirigía la empresa rodeado de ingenieros, químicos, tecnólogos y un núcleo de confianza absoluta. La fundación que lleva su nombre desarrolla actividades sociales y culturales, pero con el mismo perfil bajo que caracterizó su vida. Su estilo de liderazgo combinaba la exigencia técnica con una ética paternalista que favorecía la estabilidad laboral, el crecimiento interno y la construcción de una identidad corporativa fuerte y cohesionada. Tras la muerte de su hijo Pietro en 2011 en un accidente en Sudáfrica, Michele reforzó el papel de Giovanni al frente del grupo. Murió en 2015 a los 89 años, como uno de los hombres más ricos de Europa y, sin embargo, uno de los menos conocidos fuera de los círculos empresariales. A su muerte, Ferrero era ya el tercer grupo de confitería más grande del mundo, solo por detrás de Mars y Mondelez, pero con una identidad de marca incomparablemente más coherente y una fidelidad de cliente extraordinaria. Su legado no reside solo en las cifras, miles de millones de euros de facturación, más de 40.000 empleados, presencia en todos los continentes, sino en haber demostrado que es posible construir una multinacional emocional, donde cada producto tiene alma, y donde el secreto del éxito está no en cambiar constantemente, sino en no traicionar nunca lo esencial. Michele Ferrero no solo inventó Nutella. Inventó una forma de hacer empresa basada en el respeto al consumidor, la coherencia interna y la convicción de que incluso el placer más simple puede tener detrás la ingeniería más sofisticada. Su historia es la de un gigante silencioso que supo combinar sabor y estrategia, dulzura y disciplina, hasta conquistar el mundo sin alzar nunca la voz. Iberian Press Agencia de Noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. Marco Tronchetti Provera, el estratega que reinventó Pirelli como potencia global de innovación y movilidad premium. En la historia empresarial contemporánea de Italia, pocos nombres han dejado una huella tan persistente como el de Marco Tronchetti Provera. Desde su llegada a Pirelli en la década de los 90, este empresario milanés ha sido mucho más que el director ejecutivo de una histórica marca de neumáticos, ha sido el arquitecto de su transformación en una compañía tecnológica de vanguardia, profundamente internacionalizada y con un enfoque estratégico que trasciende el caucho. Visionario, meticuloso y resiliente, Tronchetti Provera ha convertido a Pirelli en un referente de movilidad premium en un sector cada vez más condicionado por la transición energética, la digitalización y la automatización. Su trayectoria es un ejemplo paradigmático de cómo liderazgo, paciencia y audacia pueden converger en la reinvención silenciosa de un gigante industrial. Nacido en Milán en 1948 y licenciado en Economía y Empresa por la Universidad Bocconi, Marco Tronchetti Provera comenzó su carrera en el negocio familiar vinculado a la logística portuaria. Sin embargo, fue su entrada en el mundo de la gran industria, a finales de los años 80, lo que marcaría su destino. Se unió a Pirelli en 1986, inicialmente como directivo del área internacional, y en poco tiempo se convirtió en una figura clave dentro de la organización. En 1992 fue nombrado consejero delegado, en un momento en que la compañía atravesaba una fase de tensión financiera y necesitaba definir un rumbo claro para mantener su autonomía en un mercado cada vez más consolidado y competitivo. Pirelli, fundada en 1872, había sido durante décadas un símbolo de la excelencia industrial italiana, sinónimo de ingeniería, diseño y capacidad exportadora. Pero a inicios de los 90 sufría los embates de la globalización y la presión de competidores asiáticos y norteamericanos con mayores economías de escala. Bajo el mando de Tronchetti Provera, la empresa inició un proceso de reordenamiento estratégico que la alejaría del modelo de conglomerado diversificado para concentrarse en su verdadero núcleo de competencia, los neumáticos de alto rendimiento, la innovación tecnológica aplicada a la movilidad y el vínculo con el mundo del automovilismo. Una de las decisiones más audaces de su gestión fue la reorientación hacia el segmento premium y superpremium, anticipándose a una tendencia global que convertiría al neumático no solo en un componente funcional, sino en un factor diferenciador de marca y experiencia de conducción. Tronchetti Provera apostó por asociarse con las principales marcas de automóviles de lujo, Ferrari, Lamborghini, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, y por invertir masivamente en I+D. El resultado fue una gama de productos tecnológicamente avanzados, desarrollados a medida para cada modelo y adaptados a las exigencias del mercado de movilidad de alta gama. Esta especialización posicionó a Pirelli en un segmento con márgenes más sólidos, menos expuesto a la competencia por precio y más vinculado a la innovación y la marca.
Además, impulsó una transformación profunda del posicionamiento de Pirelli como marca global de estilo de vida y cultura contemporánea. Bajo su liderazgo se consolidó el icónico calendario Pirelli como símbolo de creatividad, elegancia y compromiso con el arte visual. También se multiplicaron las acciones de patrocinio en el deporte, con especial foco en la Fórmula 1, donde la marca es proveedor exclusivo de neumáticos desde 2011, y en el fútbol, con su histórico patrocinio del Inter de Milán. Estas decisiones no respondían solo al marketing, formaban parte de una estrategia de reposicionamiento cultural que integraba el producto con el prestigio, la emoción y la experiencia. La internacionalización fue otro eje clave del plan maestro de Tronchetti Provera. Durante su gestión, Pirelli expandió su presencia industrial en Asia, América Latina y Europa del Este, asegurando una red productiva global con proximidad a los principales mercados automovilísticos. El hito más relevante de esta estrategia llegó en 2015, cuando la empresa fue adquirida por el grupo chino Chemchina por más de 7.000 millones de euros. Aunque el control formal pasó a manos extranjeras, Tronchetti Provera logró mantener el centro de decisión en Italia y conservar su cargo como CEO, garantizando la continuidad del modelo y preservando la identidad europea de la marca. La operación fue vista como un ejemplo exitoso de fusión entre capital internacional y gestión local con visión estratégica. En 2017, Pirelli regresó a la Bolsa de Milán tras una compleja reestructuración que escindió el negocio de neumáticos industriales, integrado en Prometeon, y centró la nueva Pirelli en el segmento de consumo de alta gama. El retorno al parqué fue un éxito, reafirmando la confianza del mercado en la solidez del proyecto industrial liderado por Tronchetti Provera. Desde entonces la compañía ha seguido apostando por la digitalización de producto, los sistemas inteligentes de monitorización de neumáticos y el desarrollo de soluciones adaptadas a vehículos eléctricos y autónomos. Hoy Pirelli no es solo un fabricante de neumáticos, es un proveedor de tecnología al servicio de una nueva movilidad más conectada, segura y sostenible. Marco Tronchetti Provera ha sabido mantenerse en el centro de la empresa durante más de 3 décadas, en un entorno que ha cambiado radicalmente. Ha sorteado crisis financieras, guerras de precios, transformaciones geopolíticas y cambios regulatorios, manteniendo a Pirelli como una marca relevante, rentable y admirada. Su estilo de liderazgo combina disciplina financiera, pasión por la innovación y una visión humanista del capitalismo industrial. Ha apostado por el talento joven, por la meritocracia interna y por una gestión que equilibra tradición e innovación, continuidad y ruptura. Pese a su perfil bajo en los medios, Tronchetti Provera ha sido uno de los ejecutivos más influyentes de la Italia empresarial reciente. Ha presidido Telecom Italia, ha participado en los grandes debates sobre el papel de la industria europea y ha defendido un modelo de empresa orientado al largo plazo. Su figura representa una síntesis poco común entre el empresario clásico, el gestor internacional y el pensador estratégico que ve en la empresa no solo una máquina de generar beneficios, sino una plataforma para construir valor económico, cultural y tecnológico. Bajo su legado, Pirelli no solo ha conservado su estatus centenario, ha conquistado un nuevo lugar en la movilidad del siglo XXI. Iberian Press Agencia de Noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. Marco Bizzarri, el arquitecto del renacimiento Gucci que revolucionó el lujo con audacia, diversidad y visión global. Pocas figuras en la industria del lujo han logrado redefinir los códigos de una marca centenaria con el impacto, la velocidad y la coherencia que Marco Bizzarri imprimió a Gucci. Nacido en la región italiana de Emilia-Romagna y formado en economía, Bizzarri ha sido el estratega que lideró uno de los giros empresariales más notables del siglo XXI, la transformación de Gucci de una firma estancada en la repetición de sus propios íconos a un fenómeno cultural, comercial y generacional con presencia transversal en todo el mundo. Su enfoque basado en la creatividad sin miedo, la gestión basada en valores y una sensibilidad profunda hacia las nuevas audiencias, ha situado a Gucci en lo más alto del ranking global del lujo y lo ha convertido en una referencia obligada del capitalismo contemporáneo con propósito estético y cultural. Antes de aterrizar en Gucci, Marco Bizzarri acumuló una sólida trayectoria dentro del conglomerado Kering, propiedad de Francois Henry Pinault. Ingresó al grupo en 2005 para liderar Stella McCartney, donde aplicó una gestión orientada a resultados con un fuerte respeto por la identidad de marca y el valor de la sostenibilidad, mucho antes de que fuera un estándar del sector. Luego pasó a Bottega Veneta, donde logró casi duplicar la facturación en 3 años gracias a un reposicionamiento enfocado en la calidad artesanal, el silencioso lujo italiano y una estrategia minorista directa.
Su reputación como líder que sabía combinar eficiencia operativa y sensibilidad creativa lo catapultó en 2015 al desafío más complejo del grupo, Gucci, por entonces una marca de enorme herencia pero afectada por un ciclo de estancamiento estético y pérdida de conexión con las nuevas generaciones de consumidores. Su primera decisión fue una declaración de principios: designar a Alessandro Michele como director creativo, un diseñador hasta entonces poco conocido fuera del equipo interno, cuya visión barroca, inclusiva y profundamente ecléctica rompería con todos los esquemas establecidos del lujo. Mientras el mercado se movía hacia el minimalismo, Bizzarri respaldó una estética maximalista, poética y cargada de referencias culturales. En lugar de seguir al mercado, decidieron reinventarlo. Esta decisión marcó el inicio de una nueva era en Gucci, en la que la creatividad se convirtió en catalizador no solo de producto, sino de identidad corporativa, narrativa de marca y experiencia de cliente. El crecimiento fue inmediato. En menos de 4 años, Gucci pasó de facturar menos de 4.000 millones de euros a superar los 9.000 millones, convirtiéndose en la marca más rentable de Kering y en una de las más influyentes del mundo del lujo. Bajo el liderazgo de Bizzarri, Gucci se convirtió en pionera en el uso estratégico de las redes sociales, la integración de valores inclusivos y la fusión entre moda, arte, música y activismo. Se abrieron flagship stores icónicas en ciudades clave, se relanzaron líneas históricas como la colección Orsevit y el bolso Jackie 1961, y se potenciaron colaboraciones disruptivas con nombres tan diversos como Harry Styles, Dapper Dan, Adidas o The North Face. Más allá del éxito comercial, Bizzarri implementó un modelo de liderazgo que se desmarcó del perfil clásico del CEO de lujo. Defensor del trabajo horizontal, el respeto por el proceso creativo y la cultura corporativa basada en la empatía, su estilo se aleja de la rigidez jerárquica habitual en el sector. Potenció iniciativas de bienestar interno, diversidad e inclusión, y fue uno de los primeros ejecutivos en asumir compromisos concretos de neutralidad climática y circularidad en la cadena de suministro. En 2019 Gucci se convirtió en la primera gran firma de moda en anunciar su neutralidad de carbono en todas sus operaciones, desde la producción hasta la logística. Esta visión integral le valió múltiples reconocimientos y consolidó a la marca como referente de sostenibilidad empresarial. Bajo su mando, Gucci también multiplicó su impacto cultural. La apertura del Gucci Garden en Florencia, el lanzamiento de Gucci Vault como espacio digital experimental y la producción del film House of Gucci, entre otras iniciativas, reforzaron el posicionamiento de la firma como más que una marca, como una institución capaz de dialogar con las tensiones culturales de su tiempo. Bizzarri entendió que el lujo del siglo XXI no solo se trata de productos, sino de significado, y que las marcas deben asumir un rol activo en la conversación social. En ese contexto, Gucci no solo vendía bolsos o prendas, sino una forma de mirar el mundo. En 2023, tras casi una década de liderazgo, Bizzarri anunció su salida de Gucci, dejando atrás una etapa que no solo revalorizó la empresa, sino que transformó la industria. Su legado no reside únicamente en los resultados financieros espectaculares o en los premios obtenidos, sino en haber demostrado que el riesgo creativo, cuando va acompañado de una estrategia empresarial sólida y de valores auténticos, puede ser una fuerza transformadora. En una industria marcada por la tensión entre tradición y disrupción, Marco Bizzarri encontró una fórmula única para abrazar ambas. Su historia es la de un líder moderno que supo escuchar el momento cultural, empoderar el talento y redefinir lo que significa el lujo en un mundo que cambia a velocidad vertiginosa. Iberian Press, agencia de noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press, agencia de noticias. Luca Garavoglia, el guardián de Campari que convirtió un legado italiano en una potencia global de bebidas premium. En el competitivo y cada vez más consolidado sector global de las bebidas alcohólicas, el caso de Luca Garavoglia al frente de Campari Group es uno de los más fascinantes por su combinación de continuidad familiar, visión estratégica y transformación silenciosa. Presidente del grupo desde hace más de 2 décadas, Garavoglia ha conseguido algo extraordinario: preservar el ADN italiano de una marca centenaria y al mismo tiempo convertirla en una multinacional que rivaliza en agilidad, rentabilidad y ambición con gigantes como Diageo o Pernod Ricard. Su estilo de liderazgo discreto pero firme, su capacidad para identificar marcas con potencial global y su apuesta por una expansión sostenida a través de adquisiciones estratégicas han hecho de Campari Group uno de los referentes del sector en términos de crecimiento, innovación y creación de valor. Luca Garavoglia nació en 1969 en Milán, en el seno de una familia históricamente vinculada al grupo Campari.
Su madre, Rosa Anna Magno Garavoglia, fue una de las principales accionistas del holding familiar y miembro del Consejo de Administración durante años, consolidando el papel de la familia como accionista de referencia del grupo a través de la Acfin S.C.A., una sociedad con sede en Luxemburgo que hoy controla cerca del 51% del capital. Educado en instituciones de élite y formado en economía y finanzas en la Universidad Bocconi de Milán y posteriormente en la Universidad de Harvard, Luca Garavoglia fue preparado desde joven para asumir un rol de liderazgo en el grupo, aunque siempre ha rehuido el protagonismo público que muchas veces acompaña a los herederos de grandes patrimonios industriales italianos. Cuando fue nombrado presidente del Consejo de Administración de Campari Group en el año 1994, apenas tenía 25 años. En aquel momento, la compañía era ya conocida en Italia por su icónico aperitivo rojo, pero tenía un perfil marcadamente local y una estructura empresarial aún en transición hacia la modernidad. Garavoglia, con el apoyo de un equipo directivo profesional y con la figura clave de Bob Kunze-Concewitz como CEO desde 2007, diseñó una estrategia de crecimiento ambiciosa basada en 3 pilares: consolidación internacional, premiumización de la cartera de productos y gestión financiera rigurosa. En pocas palabras, tomó una empresa de vocación mediterránea y la convirtió en un actor relevante del mercado global, con presencia en más de 190 países, un portafolio diversificado y una reputación envidiable en los mercados de capitales. La expansión del grupo bajo su presidencia ha sido meticulosamente ejecutada a través de una política de adquisiciones selectivas, centradas en marcas con alto reconocimiento local y potencial internacional. Desde la compra de SKYY Vodka en Estados Unidos hasta las adquisiciones más recientes de Bulldog Gin, Wild Turkey Bourbon, Grand Marnier o el licor francés Picon, cada operación ha respondido a una lógica clara de complementariedad de portafolio y expansión geográfica. Garavoglia ha demostrado una capacidad poco común para identificar tendencias emergentes en el consumo de bebidas, apostando por segmentos de crecimiento como el tequila, el vermut o las bebidas listas para consumir, siempre con una visión de largo plazo y una clara apuesta por el mercado premium. Otro de sus grandes aciertos ha sido mantener la sede central del grupo en Milán, pero reforzando su presencia internacional con centros operativos clave en Londres, Nueva York, Sídney y Sao Paulo. Bajo su dirección, Campari ha pasado de ser una marca italiana con ambición exterior a una auténtica plataforma global, gestionada con estándares internacionales y con una estructura ágil que permite competir en tiempo real con los grandes del sector. La salida a bolsa en 2001 fue otro momento decisivo, no solo por la captación de capital sino por la mejora en transparencia, gobernanza y eficiencia que impulsó dentro de la organización. Desde entonces el valor de la acción se ha multiplicado varias veces y la capitalización bursátil del grupo supera los 14.000 millones de euros, situando a Campari entre las principales empresas cotizadas del país. El liderazgo de Garavoglia también se ha distinguido por una gestión cuidadosa del equilibrio entre tradición y modernidad. Ha protegido los valores fundamentales del grupo: italianidad, estilo, calidad, cultura del aperitivo, mientras impulsaba una transformación profunda en los procesos de marketing, distribución y sostenibilidad. Bajo su presidencia, Campari ha invertido en digitalización, trazabilidad de producto, innovación en packaging y responsabilidad social corporativa, integrando el respeto por el entorno con una lógica de eficiencia productiva. En 2021, el grupo anunció su intención de relocalizar parte de sus operaciones corporativas en Ámsterdam, en línea con una estrategia de racionalización fiscal y gobernanza global más sólida, sin por ello perder su vínculo simbólico con Italia. Luca Garavoglia ha cultivado a lo largo de los años una reputación como empresario metódico, cerebral y extremadamente reservado. Su estilo de gestión está marcado por una alta delegación operativa combinada con una supervisión estratégica rigurosa, especialmente en lo que respecta a fusiones, adquisiciones y relación con inversores. No concede entrevistas, no frecuenta eventos públicos más allá de los estrictamente corporativos y ha sabido proteger su esfera privada con una disciplina poco habitual en el mundo empresarial italiano. Esa actitud ha reforzado su imagen de presidente institucional, centrado exclusivamente en la creación de valor para el accionista y la consolidación del grupo como una referencia mundial en su categoría. En la actualidad, Campari Group se encuentra en uno de sus mejores momentos históricos. Con una cartera de más de 50 marcas, una presencia consolidada en mercados estratégicos y una visión clara de expansión en Asia y África, la empresa se posiciona como uno de los jugadores más dinámicos del sector global de bebidas espirituosas. Luca Garavoglia, a sus 50 y pocos años, sigue siendo la figura clave que garantiza la continuidad del modelo Ferragamo-Campari, una combinación de herencia familiar, ambición internacional y excelencia industrial.
Su historia no es la del empresario que busca notoriedad, sino la de un arquitecto corporativo que ha sabido rediseñar desde dentro una marca centenaria sin renunciar a su alma. En un mercado donde muchas compañías se pierden en fusiones sin sentido o estrategias efímeras de moda, Campari bajo su mando sigue una línea recta: crecer, consolidar y perdurar. Y en ese trayecto, Luca Garavoglia ha demostrado que también en el silencio se puede construir un imperio. Iberian Press, agencia de noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press, agencia de noticias. Giuseppe Bono, el arquitecto del mar que convirtió a Fincantieri en un gigante industrial de alcance global. En el competitivo mundo de la construcción naval, marcado por los ciclos largos, la presión geopolítica y las exigencias tecnológicas extremas, pocos líderes empresariales han dejado una huella tan profunda como Giuseppe Bono. Durante más de 2 décadas al frente de Fincantieri, una de las mayores constructoras navales del mundo, este ejecutivo italiano transformó una empresa pública de vocación nacional en un grupo industrial internacional, diversificado, rentable y tecnológicamente puntero. Su gestión fue mucho más que una operación de crecimiento empresarial, fue un ejercicio de visión estratégica, diplomacia industrial y liderazgo silencioso que proyectó la ingeniería naval italiana a los 5 continentes, haciendo de Fincantieri una referencia en sectores tan diversos como la defensa, los cruceros, la energía y la robótica subacuática. Nacido en 1944 en el sur de Italia, Giuseppe Bono se graduó en Ciencias Políticas con orientación económica en la Universidad de Messina, y desde temprano orientó su carrera hacia la industria pesada. Su primera etapa profesional estuvo vinculada al sector siderúrgico, con responsabilidades crecientes en Italsider y luego en el grupo estatal IRI. En 1993 se incorporó a Finmeccanica, hoy Leonardo, donde asumió posiciones clave en un momento crucial de reconversión industrial en Italia. Ese conocimiento profundo del aparato productivo nacional y de las complejas dinámicas entre el Estado, la industria y los mercados internacionales le otorgó una visión que sería decisiva cuando en 2002 fue nombrado consejero delegado de Fincantieri, una empresa entonces de bajo perfil y centrada en el mercado italiano. Cuando Bono llegó a Fincantieri, la compañía era una empresa pública especializada en la construcción naval tradicional, con operaciones limitadas y una estructura que respondía más a lógicas administrativas que a los desafíos del mercado global. Consciente del potencial industrial de la firma, heredera de los históricos astilleros italianos que datan del siglo XIX, Bono emprendió una transformación integral. Su objetivo era claro: convertir a Fincantieri en un actor global con una oferta integral, capaz de competir con los colosos asiáticos en volumen, con los nórdicos en tecnología y con los americanos en defensa. Para ello impulsó un ambicioso plan de internacionalización, diversificación y reposicionamiento tecnológico. Uno de sus mayores logros fue consolidar a Fincantieri como el líder mundial en la construcción de grandes cruceros. Mediante alianzas con grupos como Carnival Corporation, Norwegian Cruise Line y MSC, la empresa italiana pasó a dominar un mercado que exige ingeniería de altísima complejidad, plazos estrictos y una capacidad de innovación constante en diseño, sostenibilidad y digitalización. Bono comprendió que la ventaja competitiva de Fincantieri no estaba solo en su capacidad productiva, sino en su cultura técnica, su red de astilleros flexible y su capacidad de integrar diseño italiano con precisión industrial alemana y eficiencia anglosajona. Paralelamente reforzó el posicionamiento en el ámbito de la defensa. Fincantieri se convirtió en proveedor clave de la Marina italiana, pero también dio el salto internacional con proyectos para las armadas de Estados Unidos, Francia, Qatar, Egipto e Indonesia, entre otras. La creación de Fincantieri Marine Group en Estados Unidos, con astilleros en Wisconsin y un contrato multimillonario para el diseño y construcción de nuevas fragatas para la US Navy, marcó un hito en la historia industrial de Italia. Por primera vez, una empresa nacional participaba de forma directa en el rearme estratégico de la mayor potencia militar del planeta. Bono lo logró no solo con tecnología, sino con una habilidad negociadora excepcional y una lectura precisa de los equilibrios geopolíticos. Durante su mandato, Fincantieri también se expandió hacia sectores adyacentes: construcción offshore, energía marina, mantenimiento de plataformas, ciberseguridad naval y, más recientemente, robótica subacuática y propulsión sostenible. Bono fue un convencido de que la construcción naval debía integrar conocimiento digital, automatización y sostenibilidad ambiental como vectores centrales de competitividad. En 2014 lideró la salida a bolsa de Fincantieri en la Bolsa de Milán, asegurando liquidez para nuevas inversiones y dotando a la empresa de una estructura corporativa moderna y transparente.
También intentó, aunque sin éxito definitivo, la fusión con los astilleros franceses de Chantiers de L Atlantique, operación que habría creado el mayor constructor naval de Europa. A lo largo de los años, Bono no solo fue un directivo respetado, sino también una voz con peso político e industrial. Defensor del sistema país, intervino frecuentemente en debates sobre política industrial, formación técnica, infraestructuras y soberanía tecnológica. Su estilo, alejado del carisma mediático, se basaba en la solidez técnica, la consistencia estratégica y una determinación inquebrantable. Fue uno de los pocos directivos capaces de operar en los márgenes entre el sector público y el privado con naturalidad, defendiendo los intereses nacionales sin caer en la retórica proteccionista. En mayo de 2022, tras 20 años como consejero delegado, Giuseppe Bono dejó su cargo en Fincantieri, cerrando un ciclo histórico en la industria italiana. A su salida, la empresa contaba con más de 20.000 empleados directos, presencia en 4 continentes, una cartera de pedidos sólida y una reputación consolidada como referente global. Su gestión no solo rescató a Fincantieri del letargo, sino que la posicionó como uno de los principales embajadores tecnológicos de Italia en el mundo. Para muchos, Bono representa la figura del gran industrial de la segunda globalización, riguroso, estratégico, conectado con el mundo y profundamente comprometido con el desarrollo de su país. En un sector tan simbólico como la construcción naval, donde confluyen defensa, comercio, turismo y tecnología, su legado flota con firmeza sobre las aguas del tiempo. Iberian Press Agencia de Noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. La historia empresarial de Italia no puede entenderse sin el aroma persistente del café, y dentro de ese universo, hay un nombre que se ha convertido en sinónimo de calidad, tradición y visión: Luigi Lavazza. Fundador de la marca que lleva su apellido y que hoy es uno de los gigantes mundiales del sector, Lavazza no solo construyó un negocio exitoso, sino que cambió para siempre la manera en que los italianos y el mundo entienden y consumen café. Lo que comenzó como una pequeña tienda en el centro de Turín a finales del siglo XIX terminó convirtiéndose en un referente internacional de excelencia, innovación y resiliencia empresarial, guiado siempre por los valores de familia, trabajo y respeto al producto. Nacido en 1859 en Murisengo, un pequeño pueblo del Piamonte, Luigi Lavazza se trasladó a Turín en busca de oportunidades durante la gran transformación industrial del norte de Italia. En 1895, con una modesta inversión y una gran determinación, adquirió una tienda de ultramarinos en la vía San Tommaso, donde empezó a experimentar con mezclas de café, especias y productos coloniales. Fue allí donde comenzó a desarrollar lo que más tarde se convertiría en una auténtica ciencia artesanal, el arte del blend, la mezcla de distintos tipos de granos para lograr un sabor equilibrado, reconocible y constante. En una época en que el café se vendía como materia prima sin diferenciación, Luigi Lavazza entendió que el futuro del producto estaba en la experiencia del consumidor, en la consistencia del sabor y en la marca como promesa de calidad. Su visión empresarial fue precoz. Viajó a Brasil para conocer los cultivos de primera mano, introdujo innovaciones logísticas para garantizar la frescura del grano importado y empezó a construir relaciones comerciales estables con productores, cuando la mayoría de comerciantes actuaban de forma oportunista en función del precio. Lavazza fue también uno de los primeros en estudiar el impacto de las distintas variedades de arábica y robusta, y en educar al consumidor sobre las diferencias entre cada origen. Más allá de la venta, estaba creando cultura. En 1927 fundó oficialmente la sociedad Luigi Lavazza S.p.A., que ya entonces contaba con una red de distribución creciente y una reputación sólida en el norte de Italia. A pesar del contexto difícil de la posguerra y de las barreras económicas de la época, la marca empezó a posicionarse como un emblema de calidad, algo que no era común en productos de consumo cotidiano. La gran apuesta de Luigi Lavazza fue la fidelidad al sabor y la confianza del cliente. No buscaba una empresa que creciera rápido, sino una que durara. Ese compromiso con la continuidad se reflejaba en la gestión familiar del negocio, en la atención al detalle y en la resistencia a las modas pasajeras. Fue también pionero en la idea de asociar el producto a un estilo de vida, el café no solo como bebida, sino como momento, como rito, como placer social. Esta filosofía, hoy omnipresente en el marketing contemporáneo, fue parte del ADN de Lavazza desde sus orígenes. Y aunque Luigi no vivió para ver la expansión masiva de su marca, sentó las bases culturales, técnicas y éticas de una empresa que resistiría guerras, crisis económicas y cambios generacionales sin perder su identidad.
Tras su muerte en 1949, el testigo pasó a sus hijos y nietos, quienes desarrollaron con rigor el proyecto iniciado por Luigi. En las décadas siguientes, Lavazza fue una de las primeras empresas italianas en envasar el café al vacío para conservar su aroma, en utilizar la televisión como plataforma de comunicación de marca y en crear campañas publicitarias que trascendían lo comercial para convertirse en íconos culturales. En los años 80 y 90, la marca se consolidó como líder del mercado italiano y comenzó su expansión internacional, manteniendo siempre el control familiar y una estructura organizativa centrada en la calidad del producto por encima del volumen de producción. Hoy, Lavazza está presente en más de 140 países, produce miles de millones de cápsulas al año, colabora con chefs con estrellas Michelin y lidera iniciativas de sostenibilidad en los países productores de café. Pero todo ese entramado global tiene su raíz en la intuición de Luigi Lavazza, en su capacidad para ver en un producto cotidiano una oportunidad de diferenciación, en su obsesión por el sabor como elemento de confianza y en su voluntad de construir un negocio que trascendiera generaciones. No fue un industrial de grandes discursos, ni un hombre de cifras, sino un artesano visionario que entendió que la excelencia no se negocia y que el verdadero lujo está en hacer bien las cosas simples. La historia de Luigi Lavazza no solo es la historia de una marca, sino la de una forma de entender la empresa como proyecto de vida, como responsabilidad intergeneracional y como acto de amor por el producto. En una época donde muchas compañías pierden el rumbo entre adquisiciones, marketing agresivo y decisiones de corto plazo, su legado sigue siendo una lección sobre la importancia de combinar innovación con autenticidad y crecimiento con propósito. Gracias a su impulso fundacional, Lavazza no solo vende café. Vende confianza, cultura y ese momento, tan italiano y tan universal, en que una taza basta para hacer una pausa en el mundo. Iberian Press Agencia de Noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es.